Buenos días, el grupo 5 presenta el caso clínico espina bífida, integrados por Inilanelis Cantos, Nancy Rivera, María García, María Trelles, Fernando Quintero, Marcos Flores, Stephanie Murillo, Andrea Tovares, Eric Cisnero, Isabela Tapia, Irichel Quirós, Lisny Loret, Julianis Macia, José Giatli y Yaribet Galvez. Antes de poder hablar sobre la espina bífida, tenemos que saber qué es un defecto congénito. Un defecto congénito es un problema que ocurre mientras se desarrolla el bebé en el cuerpo de la madre. La mayoría de los defectos congénitos ocurren durante los primeros 3 meses del embarazo, y un defecto de nacimiento puede afectar la apariencia del cuerpo, su funcionamiento o ambos. Los defectos congénitos pueden variar de leves a severos. En general, la forma en que estos afectan la vida de un niño depende de en qué órgano o parte del cuerpo está involucrado y qué tan serio sea el problema. La espina bífida es una condición que ocurre cuando los huesos de la columna vertebral no se forman adecuadamente, lo cual produce que quede expuesta la médula espinal en forma de quiste, lo que a su vez provoca que los nervios que controlan la vejiga no funcionen adecuadamente. La condición también produce anomalías en la locomoción y en los intestinos. La espina bífida, que afecta a la columna vertebral y a la médula espinal, es uno de los defectos congénitos más comunes en los bebés. De hecho, es el defecto congénito más común del sistema nervioso. La espina bífida provoca discapacidades físicas e intelectuales, que van desde leves a graves, y la gravedad depende del tamaño y la localización de la abertura de la columna y la parte de la médula espinal y los nervios que están afectados. El manejo de los pacientes con espina bífida es multidisciplinario. Por tanto, involucra médicos neonatólogos, neurocirujanos, udólogos, nefrólogos, psiquiatras, ortopedas y personal de trabajo social, o sea, psicología y enfermería. Por mencionar algunos, el tratamiento varía según el paciente. Cifras del MINSA dan cuenta de que si todas las mujeres en condición de quedar embarazadas consumieran 400 miligramos diarios de ácido fólico, se podría prevenir entre el 50 y el 70% de los casos de espina bífida. Cada año nacen en el país unos 100 bebés con defecto del tubo neural, espina bífida. Este total, 32 mueren y 68 sobreviven, pero con ciertas discapacidades, ya que el bebé puede nacer con daños en el sistema nervioso o en la médula espinal. ¿Qué es la espina bífida? Es un defecto del tubo neural, un tipo de defecto congénito del cerebro, la columna vertebral o de la médula espinal. La espina bífida puede aparecer en cualquier lugar a lo largo de la columna, si el tubo neural no se cierra por completo. La columna vertebral, que protege la médula espinal, no se forma y no se cierra como debería. Eso suele producir daño de la médula espinal y los nervios. En este tejido nervioso, o las meninges, o ambos, hacen protrusión a través de un defecto de los arcos vertebrales y de la piel para formar un saco semejante a un quiste. La espina bífida puede provocar discapacidades físicas e intelectuales que van de leves a graves. La gravedad depende de lo siguiente: del tamaño y la localización de la abertura en la columna y también si parte de la médula espinal y los nervios están afectados. Los tipos de espina bífida. El primer tipo de espina bífida que vamos a ver va a ser la espina bífida oculta. Esta va a ser la más común y la más leve, en la cual una o más vértebras están mal formadas. El nombre oculto nos va a hacer referencia a que la malformación o la apertura está cubierta por una capa de piel. Este tipo de espina bífida raramente causa incapacidad o síntomas. Como se puede apreciar en la imagen, la columna vertebral se encuentra mal formada, pero el mismo está cubierto por lo que podemos ver, es una capa de piel. El segundo tipo van a ser los defectos del tubo neural cerrado. Esta va a consistir en un grupo diversos de defectos espinales, en lo que la columna vertebral está marcada por una malformación de grasas, huesos o membranas. En algunos pacientes hay poco o ningún tipo de síntoma. En otros, la malformación va a causar lo que es una parálisis incompleta con disfunción urinal o disfunción intestinal. El tercer tipo va a ser la meningoceles. La meningoceles, las meninges van a sobresalir de lo que es la apertura espinal y la malformación puede o no estar cubierta con una capa de lo que es la piel.
Algunos pacientes con meningoceles pueden tener pocos o tampoco ningún síntoma, mientras que otros pueden tener síntomas similares a los que son los defectos del tubo neural cerrado. O sea que estos pacientes pueden presentar una parálisis incompleta y disfunción urinal y disfunción intestinal. El cuarto tipo, que es el más grave, sería la mielomeningoceles. Y se produce cuando la médula espinal está expuesta a través de la apertura de la columna, dando como resultado una parálisis parcial o incompleta de las partes del cuerpo por debajo de la apertura espinal. La parálisis puede ser tan grave que el individuo afectado no puede caminar y puede tener disfunción urinaria e intestinal. Causa de la espina bífida. La causa específica de la espina bífida es desconocida, ya que existen múltiples factores involucrados en su aparición. Aparentemente, este problema es el resultado de la combinación de factores genéticos y factores ambientales. Aunque muchos factores se relacionaron con el desarrollo de espina bífida, diferentes vías de investigación han encontrado que el ácido fólico puede ayudar a reducir el riesgo de padecer la enfermedad. Estos son algunos de los otros factores de riesgo que aumenta la probabilidad de espina bífida. La diabetes en la madre, sobre todo cuando los niveles de azúcar en la sangre son elevados al comienzo del embarazo. Un buen control del azúcar en la sangre y la diabetes pueden reducir el riesgo. Médicamente diagnosticada obesidad en la madre. Las mujeres que son obesas antes de quedar embarazadas tienen un riesgo mayor de tener vínculo entre la obesidad antes del embarazo y los defectos congénitos del tubo neural. No está claro, pero una teoría es que los pobres hábitos alimenticios y la nutrición inadecuada pueden contribuir. Otra teoría es que las mujeres obesas suelen tener diabetes, un factor de riesgo conocido para la espina bífida y otros defectos del tubo neural. Una historia de convulsiones en la madre y el uso de ciertos anticonvulsivantes. Medicamentos como el ácido valproico y la carbamazepina pueden sentar las bases del defecto del tubo neural, porque bloquean la capacidad del cuerpo para procesar el ácido fólico. La ingesta de ácido fólico en la dieta inadecuada de la madre. El ácido fólico, la vitamina B9 en la dieta de la madre es fundamental para el desarrollo de un feto sano. La falta de ácido fólico aumenta el riesgo de espina bífida y otros defectos del tubo neural. Es por eso que los suplementos de vitaminas a las madres embarazadas suelen contener ácido fólico, para ayudar a disminuir la probabilidad de espina bífida y otros defectos del tubo neural. La FDA ordenó que todos los productos de cereales sean enriquecidos y fortificados con ácido fólico. Temperatura corporal elevada durante el embarazo temprano. Elevadas temperaturas corporales, central por hasta 3 o 4 grados, por ejemplo, de las fiebres prolongadas o el uso del sauna y bañeras de hidromasaje, muy temprano en el embarazo se ha relacionado con un mayor riesgo de espina bífida. Agentes ambientales. Algunos medicamentos consumidos durante los meses de la gestación se han relacionado con la presencia de espina bífida en los hijos de estas mujeres. En el caso de algunos fármacos antiepilépticos, tratamientos de ciertas enfermedades psiquiátricas y determinadas terapias hormonales. Antecedentes familiares. Si bien es cierto que la espina bífida es un problema que suele manifestarse en niños sin familiares afectados, se ha observado que existe un mayor riesgo de presentar espina bífida en los hermanos de estos pacientes. De esta manera, una mujer con un hijo que padezca este problema tiene más riesgo de tener otro hijo enfermo que una mujer sin estos antecedentes. La causa exacta es desconocida. Sin embargo, en la actualidad hay acuerdo en que esta malformación se debe a la combinación de factores genéticos y ambientales. Existe una predisposición genética poligénica de diferentes genes y diferentes factores ambientales, como lo es la falta de ácido fólico antes de la concepción, así como la alteración del metabolismo por acción de fármacos u otros elementos. En ningún caso se puede hablar de malformación congénita hereditaria. De todas formas, si hay antecedentes familiares de algún tipo de DTN,
hay mayor riesgo de tener un bebé con este defecto. La posibilidad de tener un niño con alguno de estos defectos es de 1.8 a 2 por cada 1000 nacimientos entre la población general, porcentaje que sube al 5% después de haber tenido ya un niño con esta malformación y de 10% si ya ha tenido pequeños con alguna de estas discapacidades. Síntomas de la espina bífida. Como número 1 tenemos la espina dorsal curva, también conocida como la escoliosis. La escoliosis es causada por una curvatura hacia los lados de la columna vertebral o de la espina dorsal. Las curvas suelen tener formas de S o de C. La escoliosis es más común al final de la niñez y al inicio de la adolescencia, cuando el crecimiento es más rápido. Las niñas suelen tenerla más que los varones. Suele ser hereditaria. Los síntomas incluyen inclinación hacia un lado y tener los hombros y caderas desiguales. A veces es fácil notarlo, los síntomas, pero no siempre. Los niños pueden tener un examen para detectar la escoliosis en la escuela o durante un chequeo médico. Si parece que hay problemas, los médicos usarán su historia clínica y familiar, un examen físico o una prueba de imagen para diagnosticarla. El tratamiento depende de su edad. Cuando más probable es que crezca, cuando marcada es la curva y si la curva es temporal o permanente. Las personas con escoliosis leve pueden necesitar solamente chequeos para ver si la curva empeora. Otros podrían necesitar una cirugía. Como número 2 tenemos el crecimiento anormal. Por crecimiento no solo se entiende el aumento de estatura, sino también todas las modificaciones en las proporciones corporales y la maduración de los huesos visceral, bioquímica y neurofísica del niño. Es un fenómeno evolutivo desde el inicio de la vida intrauterina hasta el final de la adolescencia. Cada periodo vital en el desarrollo del niño presenta unas peculiares. Existen los denominados periodos críticos que corresponden a momentos de máximo crecimiento en el tamaño y el número de las células, en lo que el organismo es mucho más vulnerable si se produce cualquier alteración o enfermedad. El crecimiento está determinado genéticamente, pero es modulado por un amplio grupo de factores. Estos factores son nutricionales, ambientales, endocrinos, entre otros. La normalidad de todos estos factores origina la talla anormal determinada genéticamente para cada individuo. Un niño tiene un patrón de crecimiento normal si su talla evolutiva de manera paralela o las curvas de referencia para la población a la que pertenece, estando situada su línea de crecimiento entre unos límites aceptados como normales. Como número 3, tenemos la dislocación de la cadera. La displasia es Como número 3, tenemos la dislocación de la cadera. La displasia del desarrollo de la cadera a veces se nota en el nacimiento. El pediatría o especialista en neonatos examina al bebé en el hospital para detectar la posible existencia de este problema de cadera antes del alta. Sin embargo, es posible que la DDC se detecte en evaluaciones posteriores. El proveedor de atención médica de su bebé puede diagnosticar displasia del desarrollo de la cadera mediante un examen clínico. Durante el examen, el proveedor de atención médica obtendrá la historia clínica completa del embarazo y del nacimiento de su hijo y le preguntará si otro familiar padece de la DDC. Un bebé que padece displasia del desarrollo de la cadera puede tener una luxación de cadera parcial o total, lo cual significa que la cabeza del fémur se desliza en la forma parcial o total hacia afuera del cotilo. Los síntomas de la DDC pueden parecerse a los de los otros trastornos de la cadera,
hable siempre con el proveedor de atención médica de su bebé para recibir un diagnóstico. Como número 4 tenemos las deformidades óseas y articulares. Los huesos de los niños crecen continuamente y cambian su forma, de forma considerable. El crecimiento se realiza a partir de una parte vulnerable del hueso denominada placa, o sea, el cartílago de crecimiento. En la remodelación, el tejido óseo antiguo es reemplazado gradualmente por un tejido óseo nuevo. Muchos trastornos óseos provienen de los cambios que suceden en el aparato locomotor del crecimiento del niño. Estos trastornos pueden mejorar o empeorar con el crecimiento. Otros problemas de los huesos se deben a los factores hereditarios o simplemente suceden en la infancia sin que se sepa la causa. La gente piensa que los huesos son como objetos sólidos, pero los huesos necesitan crecer junto con el resto del cuerpo del niño. Los huesos de los niños crecen a partir de las áreas blandas del cartílago situadas cerca de los extremos de los huesos. Esta zona se denomina placas de crecimiento. Cuando los niños han terminado de crecer, las placas de crecimiento se convierten en huesos sólidos. Cuando las placas de crecimiento se vuelven sólidas, los huesos ya no crecen en longitud. Es por eso que las personas no aumentan de estatura después de un cierto punto de la adolescencia tardía. Aunque los huesos se separan a sí mismos, como después de una lesión, esa reparación no afecta a las placas de crecimiento. Como punto número 5 y último de los síntomas de la espina bífida, tenemos las contracturas musculares. Muchos niños se quejan de que les duele el cuello después de cosas como quedarse a dormir en otra casa o hacer una siesta en el sofá. Esto se debe a que cuando dormimos en una postura nueva o incómoda, los músculos y los ligamentos del cuello de la columna vertebral se pueden cambiar de posición, lo que provoca dolores de tirones musculares y distensiones de ligamentos. Algunos niños también pueden desarrollar tortícolis cuando contraen resfriados o infecciones de garganta, como la monoclosis o la amigdalitis estreptocócica, debido al dolor provocado por una inflamación dolorosa en los ganglios linfáticos del cuello y las lesiones en el cuello o cualquier otra cosa que afecte o provoque molestias en el cuello, también pueden hacer que sus músculos se tensen. Tratamiento de espina bífida. No existe un tratamiento curativo para la espina bífida, aunque sí algunos que permiten minimizar las consecuencias de esta malformación congénita y mejoran la calidad de vida de quienes la presentan. El tratamiento de la espina bífida depende de la gravedad de la afección. La espina bífida oculta a menudo no requiere ningún tratamiento, pero otros tipos de espina bífida sí la requieren. Cirugía antes del nacimiento. La función nerviosa en los bebés con espina bífida puede empeorar después del nacimiento. Si la espina bífida no se trata, la cirugía prenatal para la espina bífida, cirugía fetal, se realiza antes de la semana 26 del embarazo. Los cirujanos exponen quirúrgicamente el útero de la madre embarazada, abren el útero y reparan la médula espinal del bebé. En pacientes seleccionadas, este procedimiento también puede realizarse de manera menos invasiva, con un fetoscopio, a través de puertos realizados en el útero. Las investigaciones sugieren que los niños con espina bífida que se sometieron a cirugía fetal pueden tener una discapacidad reducida y ser menos propensos a necesitar muletas u otros dispositivos para caminar. La cirugía fetal también puede reducir el riesgo de hidrocefalia. Es importante tener una evaluación completa para determinar si la cirugía fetal es factible. Esta cirugía especializada solo debe realizarse en un centro de salud que cuente con expertos en cirugía fetal, experimentados, un enfoque de equipo de múltiples especialidades y cuidados intensivos neonatales.
Normalmente el equipo incluye un cirujano fetal, un neurocirujano pediátrico, un especialista en medicina materno-fetal, un cardiólogo fetal y un neonatólogo. Nacimiento por cesárea. Muchos bebés que padecen miomingocele están ubicados con los pies adelante en el canal del parto, posición podálica. Si el bebé se encuentra en esta posición o si el médico detectó un quiste o un saco grande, el nacimiento por cesárea puede ser la manera más segura de tener al bebé. Cirugía después del nacimiento. El miomingocele requiere cirugía. Realizar la cirugía a tiempo puede minimizar el riesgo de infección asociada por los nervios expuestos. También puede ayudar a proteger la médula espinal de más traumatismos. Durante el procedimiento, un neurocirujano coloca la médula espinal y el tejido expuesto dentro del cuerpo del bebé y lo cubre con músculo y piel. Al mismo tiempo, el neurocirujano puede colocar una derivación en el cerebro para controlar la hidrocefalia. Tratamientos con complicaciones. En los bebés con miomingocele es probable que ya se haya producido un daño nervioso irreparable y por lo general es necesario la atención continua. Un equipo de cirujanos médicos, terapeutas y de múltiples especialidades. Los bebés con miomingocele pueden necesitar más cirugía para una variedad de complicaciones. El tratamiento de complicaciones con como piernas débiles, problemas de vejiga e intestinos o hidrocefalia. Generalmente comienza poco después del nacimiento. Otros tratamientos para la espina bífida y los trastornos relacionados. Espina bífida abierta. Un bebé con espina bífida abierta, miomingocele, en el que la médula espinal está expuesta, puede someterse a cirugía para cerrar la abertura en la espalda antes del nacimiento o dentro de los primeros días después de nacer. Hidrocefalia. Si un bebé con espina bífida tiene hidrocefalia, agua en el cerebro, el cirujano puede implantar una válvula, un pequeño tubo para extraer fluido, para drenar el líquido adicional y así aliviar la presión en el cerebro. Es posible que la válvula deba reemplazarse durante la niñez. Médula espinal atada. Para un niño con esta enfermedad en la que la médula espinal está atada al canal espinal y se estira a medida que el niño crece, la cirugía puede separar la médula espinal del tejido que lo rodea, permitiendo así que el niño recupere su nivel habitual de funcionamiento. Parálisis y limitaciones para la movilidad. Para las personas con espina bífida, utilizan diferentes elementos para moverse de acuerdo a sus necesidades. Tal vez puedan caminar sin ayuda, o necesitan usar soportes, muletas, caminadoras o sillas de ruedas. Infecciones del tracto urinario, incontinencia urinaria o intestinal. Las personas con espina bífida abierta a menudo sufren daños en los nervios que impiden que la vejiga se vacíe por completo. Esta enfermedad puede causar infecciones del tracto urinario y daño renal. El niño o los padres pueden abordar este problema al insertar un tubo plástico llamado catéter en la vejiga varias veces al día para permitir que la vejiga se vacíe por completo. Determinados medicamentos, inyecciones y cirugías también pueden ayudar con la incontinencia y preservar la función renal de la vejiga a largo plazo. Los niños con espina bífida deben consultar a un urólogo, un médico especializado en problemas del tracto urinario, de forma periódica. Les voy a hablar sobre cuál es el pronóstico. El pronóstico de la espina bífida varía mucho en función de la intensidad de lesión
del tipo espina bífida y de la localización del defecto. Los niños con espina bífida pueden llevar vidas relativamente activas. La mayoría de los niños con el trastorno tienen inteligencia normal y pueden caminar, generalmente con dispositivos de asistencia. Si se desarrollan problemas de aprendizaje, es útil la intervención educativa precoz. La espina bífida, que presenta alteración medular, suele provocar graves secuelas neurológicas en el niño como parálisis en las piernas, incontinencia urinaria o debilidad muscular. En los casos que se asocie hidrocefalia, el pronóstico se complica gravemente. A pesar de que el futuro de estos pacientes parezca especialmente complicado, los avances de la medicina actual permiten que a estos niños se les ofrezcan muchas más posibilidades que hasta hace poco parecían imposibles. De esta forma, gracias a las técnicas neuroquirúrgicas actuales, se puede esperar que hasta entre el 85 y 90% de los niños con espina bífida sobrevivan, con un tratamiento médico adecuado y el apoyo de la sociedad y la familia del niño. La vida del paciente puede llegar a ser igual al que al resto de la población. Caso clínico. Se presenta a un paciente recién nacido al cual a simple vista se observa una masa quística serosa, compatible con mieligomeningocele. Posee peso y talla dentro de los rangos normales. El diámetro de la circunferencia cefálica es de 39 centímetros, que se muestra un tanto elevada y una puntuación de Apgar tanto al minuto como a los 5 minutos del nacimiento normal. Al examen físico se observa una bolsa serosa con contenido meningio y exposición de tubo neural en la región lumbar. Esta bolsa corresponde a mielomeningocele, que además presenta pie baroequino. Diagnóstico prenatal. Prueba bioquímica. Una determinación de alfa-fetoproteína sérica elevada por sí sola no hace el diagnóstico de defectos del tubo neural abierto, ya que no es específica para estas entidades. La alfa-fetoproteína puede encontrarse elevada en presencia de otras anomalías como gastroesquisis, onfalocele, nefrosis congénita y muerte fetal. Existen otras pruebas como la determinación de trial-inbina y factor invasor de trofoblasto. Sin embargo, ambos, así como la alfa-fetoproteína, no son específicos para el diagnóstico de defectos del tubo neural abierto. Ultrasonido. Ante el diagnóstico ultrasonográfico de defectos del tubo neural, es necesario realizar una evaluación cuidadosa de todo el feto, en busca de malformaciones asociadas, las cuales se presentan aproximadamente en el 20% de los casos. Las tasas de detección de espina bífida abierta por medio de un ultrasonido en la actualidad rondan del 100% debido a la presencia de los signos craneales fácilmente reconocibles como el limón y el plátano. Aquí podemos ver la comparación de una espina normal y una espina bífida. A la mano izquierda tenemos la espina normal y a la mano derecha tenemos la espina bífida con meningocele. Ecografía tridimensional. Esta ofrece ventajas con respecto a la ecografía 2D en la determinación del nivel de la lesión en los casos de espina bífida. Los ultrasonografías, cuando los encuentran en espina bífida, se puede utilizar un ultrasonido 2D y 3D para distinguir entre una espina abierta y una espina cerrada y delimitar el nivel de la lesión, además de realizar una búsqueda exhaustiva de otras anomalías estructurales. Resonancia magnética. Se recomienda realizar un ultrasonido en busca de anomalías estructurales en las mujeres embarazadas en la semana 13 y 24 de gestación. En mujeres con factores de riesgo para presentar defectos del tubo neural, preferir ultrasonidos de última generación por su alta definición. Al realizar el diagnóstico prenatal de espina bífida abierta o cerrada, se deberá enviar a la madre a valoración por el neurocirujano, quien individualizará cada caso y realizará un plan individual de manejo.
Diagnóstico postnatal. A veces hay una zona de piel con pelo o un hoyuelo en la espalda del bebé que se detecta por primera vez después del nacimiento. Los casos leves de espina bífida no diagnosticados durante pruebas prenatales pueden detectarse de forma postnatal por radiografías durante un examen de rutina. Los médicos pueden utilizar imágenes por resonancia magnética o tomografía computarizada para obtener una imagen más clara de la columna y las vértebras. Etimología de espina bífida y mielomeningócele. La etimología de espina bífida proviene del término, espina bífida proviene del término del latín, significa literalmente columna partida o abierta. Esta malformación ocurre al final del primer mes de embarazo, cuando la columna y la médula espinal se están desarrollando. Etimología de mielomeningócele. La palabra mielomeningócele está formada con raíces griegas, que significa columna bífida con hernia en la médula de su parte de los meninges. Su componente léxico son mielos, que significa médula, mening, que significa meningos o meninges, y membrana envuelta de piel, más el sufijo "kele", que significa tumor, hernia o algún tipo de acumulación. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que pasó? Los datos facilitados nos muestran una madre con un tratamiento para un lupus eritematoso sistémico o un LES, además de una irregularidad en la administración de suplementos vitamínicos en el periodo del embarazo, en el cual entra la vitamina B9, la cual puede ser un método preventivo para este tipo de situaciones. Tomar una vitamina B9 o ácido fólico durante el embarazo ayuda a prevenir problemas en el tubo neural del futuro bebé, como la espina bífida. Aunque es importante adaptar la dieta a alimentos con este tipo de vitaminas, tomar un suplemento durante el primer trimestre y antes de quedarse embarazada también será esencial. El diagnóstico a través de una ecografía no se dio debido a los pocos controles obstétricos de la madre. Lo habitual es conocer su estado gracias a un test de embarazo que permite detectar la hormona gonadotropina coriónica humana o la HCG en la orina desde el primer día de falta. El tratamiento recibido por el recién nacido a través de la intervención quirúrgica realmente fue el más acertado, ya que presentó una evaluación favorable. ¿Qué fue lo afectado? Estructuras afectadas se pueden observar en un caso de mielomeningocele a nivel de la región lumbar. Puede ser producida por la malformación de Chiari II. Es la más común dentro de la clasificación que abarca 4 tipos y es la de mayor importancia clínica por su asociación casi universal con la mielomeningocele. Esta malformación es un defecto variable en la formación del tronco cerebral, a menudo asociada a la hidrocefalia, debido al bloqueo de los orificios de salida del cuarto ventrículo o por estrechez de acueducto. Su forma más extrema consiste en la herniación de estructuras de la porción más baja del cerebelo, las amígdalas cerebelosas, y del tronco cerebral a través del foramen magnum. De esta forma, algunas partes del cerebro alcanzan el canal espinal, engrosándolo y comprimiéndolo. El mielomeningocele representa la falla precoz de la neurulación, lo que justifica la concurrencia de malformaciones macro y microscópicas, primarias y complejas a lo largo del tubo neural. El defecto estructural se produce a cualquier nivel del neuroeje, desde el cerebro hasta el sacro. ¿Qué es la malformación de Chiari tipo 2? Es una malformación poco frecuente del sistema nervioso central, caracterizado por el desplazamiento caudal del cerebelo, protuberancia bulbo-raquídeo y cuarto ventrículo a través del foramen magnum hacia el canal espinal. Se asocia típicamente al mielomeningocele. Una de sus consecuencias es herniación caudal a través del foramen magnum del vermis cerebeloso, tronco del encéfalo y cuarto ventrículo. Se asocia casi siempre a mielomeningocele y hidrocefalia.
También se asocia a la espina bífida de un 6 al 15%. 2. Es una malformación poco frecuente del sistema nervioso. ¿Es compatible con la vida? Hay distintas malformaciones del tubo neural y la más grave compatible con la vida y más frecuente es la denominada mielomeningocele, que provoca déficit motor y sensitivo y anula el control de los esfínteres. Esta es la forma más grave de espina bífida, compatible con la vida. Una de las causas más frecuentes de discapacidad física en la infancia y la más frecuente de vejiga neurógena e intestino neurógeno. Este se presenta como una bolsa con el tejido nervioso medular expuesto y sin cobertura cutánea. La bolsa contiene líquido cefalorraquídeo, nervios y placa neural. La médula no se ha desarrollado de forma normal, por lo que ocasiona la parálisis de los músculos y una pérdida del sentido del tacto, por debajo de la lesión. El grado de la parálisis depende del sitio donde se encuentre la espina bífida. El mielomeningocele es asociado en su gran mayoría a la deficiencia de ácido fólico. Sin embargo, a pesar de las contundentes evidencias de la participación del ácido fólico en la prevención de los defectos del tubo neural, existen casos denominados no prevenibles por ácido fólico, en los que se debe reconocerse la influencia de otros factores. Características clínicas de la espina bífida en un neonatal. La MMC es la forma más grave de espina bífida quística que se presenta como una enfermedad crónica, ya que el niño puede presentar compromiso motor, urológico, ortopédico y a veces cognitivos. En un 90% de los casos está presente la hidrocefalia, en donde el niño puede nacer con ella o desarrollar síntomas de hipertensión intracraneana en un lapso de 2 o 3 semanas. La MMC es la figuración del saco herniario por la delgadez de la membrana que lo recubre, con una fístula activa del líquido cefalorraquídeo, la posterior infección del sistema nervioso central y la muerte de estos pacientes. Se puede identificar anomalías empezando tanto en médula espinal, meninges, líquido cefalorraquídeo, además las estructuras esqueléticas como los arcos vertebrales en la formación embrionaria. Mas, sin embargo, muchos niños con defectos menores son asintomáticos. En cuanto a lo neurológico, cuando hay compromiso de la médula espinal o raíces nerviosas lumbrosacras, como es habitual, se observan diversos grados de parálisis y déficit sensitivo por debajo de la lesión. Por lo general, hay disminución de tono rectal. La hidrocefalia puede causar signos o síntomas de hipertensión intracraneal. En lo ortopédico, la falta de inervación muscular causa atrofia de los miembros inferiores. En ocasiones, se observa psicosis que puede dificultar el cierre quirúrgico e impedir que el niño adopte el debúbito supino. La escoliosis puede aparecer más tarde y es frecuente en los niños con lesiones más altas. Por último, lo urológico. La parálisis también altera la función vesical y causa en ocasiones una vejiga neurogénica. A su vez, es necesario tener en cuenta que los estudios por la imagen de la médula espinal con ecografía o RM son esenciales en los niños con espina bífida oculta. Aún niños con hallazgos cutáneos mínimos pueden tener anomalías espinales subyacentes. Por otro lado, una vez efectuado el diagnóstico de espina bífida, la evaluación de vía uránea es esencial y consiste en análisis de orina, urocultivo, determinación de nitrógeno ureico y creatinina en sangre y ecografía. Puede realizarse el cribado prenatal mediante ecografía fetal y determinación de concentraciones séricas maternas de alfa-fetoproteína. Idealmente, entre 16 y 18 semanas de gestación también se pueden medir las concentraciones en muestras de líquido amniótico, que estudios complementarios previos sugieren un mayor riesgo. Las altas concentraciones indican mayor riesgo de espina bífida quística. La espina bífida oculta rara vez causa aumento de las concentraciones. Al final, podemos decir que la espina bífida es un defecto congénito, el cual es importante tomar todas las precauciones para evitarlo. Se desconocen las causas específicas de la espina bífida. Sin embargo,
Existen tratamientos quirúrgicos y objetos que facilitan el aprendizaje y desarrollo de las personas con esta enfermedad, permitiendo que se puedan realizar diagnósticos en la mayoría de los casos, lo que facilita que se puedan aplicar estos tratamientos, incluso de forma prenatal, para corregir esta malformación. Es esencial que haya un intercambio continuo entre padres y médicos para evitar malentendidos sobre la complejidad del problema y la necesidad de un tratamiento futuro. Pero con la ayuda de una multitud de especialistas, trabajadores sociales y psicólogos, muchos de estos niños podrán tener el potencial de disfrutar una excelente calidad de vida.